Hola niños, vamos a hablar ahora en esta oportunidad de la concordancia verbal, ¿ya? Y vamos primero a definir qué cosa es la concordancia verbal. Así como hemos estudiado anteriormente la concordancia nominal, y recuerda que todas las palabras estaban en función, o estaban sí en función del sustantivo, igualito en la concordancia verbal tiene que haber cierta relación de las palabras que están alrededor del verbo. ¿Está bien? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta. Cuando se hace concordancia verbal? Primero se hace concordancia verbal cuando hablamos de la coincidencia entre número y persona, entre el verbo y su sujeto. ¿Está bien? O sea, dentro de la oración nosotros tenemos sujeto y predicado, ¿sí o no? El sujeto tiene que haber una concordancia, tiene que haber una coincidencia entre número y persona, entre el verbo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, pues, debemos tener en cuenta eso. Muy bien, entonces, pues, cuando hablamos de número, estamos hablando de singular y plural. Cuando estamos hablando de persona, primera, segunda, tercera persona. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, lo que nos interesa más, este de acá es un pequeño conceptito que es necesario saberlo. ¿Listo? Ya, pero lo que más nos interesa y lo que más debemos tener en cuenta son las reglas que te voy a proponer en esta oportunidad. ¿Listo? Así que presta atención. Vamos a ver la regla número uno y la regla número dos. Fíjate bien acá. Cuando el verbo concuerda con el núcleo del sujeto en número y persona. Por ejemplo, la computadora está malograda. ¿Listo? Computadora está ubicada en tercera persona en singular, por lo tanto, el verbo también debería estar en singular, por lo menos. Está bien, en este caso, la computadora está malograda. ¿Te das cuenta? Otra segunda regla que sería a un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, cartera y zapatos. Es un sujeto compuesto. Profesor, ¿por qué es un sujeto compuesto? En tu curso de lenguaje te han debido de enseñar cuál es la característica del sujeto compuesto, ¿sí? Y cuál es la característica que tiene dos o más núcleos, ¿no? En este caso, sujeto compuesto tiene dos núcleos, cartera, zapatos. ¿Listo? Cuando encuentres este sujeto compuesto, entonces el verbo tiene que estar en plural. ¿Ok? Esas son las dos primeras reglas. Vamos a la regla número 3. Dice, si los núcleos de un sujeto compuesto representan personas gramaticales distintas, ¿ya? Entonces para la concordancia se prefiere la primera persona, ¿ya? A la primera persona, a la segunda y esta en relación a la tercera. O sea, primero se refiere a la primera persona, luego si es que no hay otra opción, se refiere a la segunda, ¿ya? Y si no hay otra opción, a la tercera. ¿Listo? En el caso de los números, por tratarse de un sujeto compuesto, el verbo va en plural. Por ejemplo, miren acá, tú, él y yo. Estos tres pronombres, tú, él y yo, se puede resumir en un solo pronombre, que sería nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yo incluido, pues ahí está yo. Cuando ya tú ves un yo, por ejemplo, puedes decir ustedes y yo. Ese ustedes y yo lo puedo reemplazar por el pronombre nosotros, todo. ¿Listo? Tú, él y yo, o sea, los tres, nosotros, viajaremos a Colombia. Por lo tanto, en este caso, el que va a funcionar mejor o el pronombre que se va necesariamente utilizar es en primera persona, porque estamos haciendo referencia al pronombre yo que está en primera persona en singular. Por lo tanto, como está el yo junto con el tú y él, ¿listo? Entonces tendría que estar en primera persona plural. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el verbo también tendría que estar en plural y en primera persona. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta esta reglita que es bastante importante. Y la regla número 4 y la 5, atención acá. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto son formas neutras, el verbo se emplea en singular. Por ejemplo, esto y aquello son neutras, ya el singular tiene que, perdón, el verbo tiene que estar en singular. Esto y aquello interesa mucho. ¿Listo? ¿Ya? Fíjate bien también esto y aquello, cuando hablamos de esto y aquello, no es algo que estemos seguros de que es, o sea, de algo que ya lo tenemos. Es como decir, por ejemplo,
El lapicero y el celular, ahí sí, interesan mucho, porque sabemos que son dos objetos diferentes. Pero cuando decimos esto y aquello, no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, el verbo tiene que estar en singular. ¿Está bien? Atento a esa reglita, es importante. El otro, cuando los núcleos de un sujeto compuesto, ¿ya? Son infinitivos, terminan en ar, en er o en ir. ¿Está bien? Por ejemplo, los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿ya? O mejor dicho, los verbos que se escriben en ar, er, ir son considerados infinitivos. Por ejemplo, bailar, cantar, correr, dormir, comer. ¿Listo? Duchar, bañar, lavar, jugar, por ejemplo, todos los verbos que se escriben en infinitivo ar, er, ir, ya, perdón, todos los que terminan en ar, er, ir, se escriben en terminaciones en ar, er, ir, son considerados infinitivos. Entonces, cuando los núcleos de un sujeto son compuestos por infinitivos, el verbo se emplea en singular. Por ejemplo, bailar y cantar, los dos son infinitivos. Es divertido en singular. Profesor, ¿por qué? Porque cuando estamos utilizando el verbo en infinitivo ar, er, ir, ¿listo? No están manifestando ni número, no están manifestando ni género, no están manifestando nada, ni persona por último. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta ese detallito que es importante. ¿Listo, chicos? ¿Está bien? Entonces, pues, te repito, bailar y cantar es divertido. Es singular porque los verbos están manifestándose en infinitivo. Muy bien, listo. Estas 5 reglitas han sido importantes o son importantes para tu conocimiento y para que tú también puedas ir desarrollando los ejercicios que te propongo en el libro. ¿Sí? Desarrollalos, avanza, ¿ya? Y me mandas una fotito de tu tarea de la página 250 para ponerte una nota en Alexa. ¿Listo? Hoy día también trataremos de avanzar lo más que se pueda. Hoy ya no tenemos evaluación, la evaluación la tenemos para la próxima semana, pero ten en cuenta esta página 250, que de ahí también tomaré la evaluación. Muy bien, listo. Como siempre te recomiendo, estudia, no te quedes simplemente con lo que yo te explico, investiga un poquito más, ¿ya? Y si tienes alguna duda, tienes también la clase virtual para poder preguntar. ¿Listo? Muy bien. Te dejo entonces, pues, que no te quito más tiempo. Chao, cuídate.